Soy Al Bielek y por culpa del proyecto Filadelfia terminé viajando al año 2749. Al Bielek fue un ingeniero eléctrico estadounidense que a finales de los años 80 comenzó a afirmar que había participado en proyectos secretos del gobierno relacionados con viajes en el tiempo. Según él, estos proyectos estaban directamente conectados con el famoso Proyecto Filadelfia de 1943. Buenas tardes, nosotros somos Conspirativo 10. Durante gran parte de su vida, Bielek sufría de amnesia parcial. No recordaba varios años de su pasado y decía tener la sensación constante de haber vivido otra vida. Todo cambió cuando vio la película The Philadelphia Experiment en 1984. A partir de ese momento, comenzó a experimentar lo que describió como recuerdos reprimidos que habían sido borrados de su mente. Bielek afirmó que esos recuerdos le revelaron su verdadera identidad. Él habría sido uno de los marinos del USS Eldridge, el barco utilizado en el proyecto Filadelfia. Aseguraba que durante el experimento, cuando el buque se volvió invisible y se teletransportó, él y su hermano Duncan Cameron fueron lanzados fuera del barco, cayendo en un túnel temporal. Según su versión, los dos hermanos no regresaron al año 1943, sino que aparecieron en el año 2137, en un hospital tecnológico completamente diferente a cualquier cosa conocida en su época. Allí, Bielek dijo que estuvo 6 semanas hospitalizado, recuperándose de heridas y quemaduras provocadas por el contacto con el hiperespacio. Describió camas automatizadas que se ajustaban solas y tratamientos médicos que usaban energía, luz y vibraciones en lugar de medicinas tradicionales. Los médicos, según él, no eran personas, sino asistentes computarizados. Durante su estancia, aseguró que pudo ver noticieros y mapas que mostraban un mundo muy distinto. Las costas habían cambiado por un aumento drástico del nivel del mar. Florida casi había desaparecido bajo el agua. Chicago se encontraba junto a una bahía interior. Y Europa había perdido gran parte de su territorio costero. Después de esas 6 semanas, Bielek afirmó que volvió a caer en un nuevo salto temporal, sin saber cómo, y terminó en el año 2749. En ese futuro, dijo que el mundo era completamente distinto. No existían países, gobiernos ni ejércitos. Todo estaba administrado por una inteligencia artificial global, creada en el siglo XXVI, que se encargaba de dirigir la sociedad y garantizar el equilibrio entre las personas y el planeta. Según él, la humanidad estaba organizada en ciudades flotantes que podían moverse sobre los océanos. La población total era de apenas 300 millones de personas, y los conflictos habían desaparecido. El trabajo manual ya no existía, ya que las máquinas y sistemas automáticos realizaban todas las tareas. Tampoco existía el dinero. Cada ciudadano tenía un sistema de créditos personales que le permitía acceder a lo que necesitara sin costo alguno. Bielek afirmó haber vivido 2 años completos en el año 2749 antes de ser devuelto misteriosamente al siglo XX, donde sus recuerdos fueron supuestamente bloqueados por los mismos servicios secretos que habían controlado el proyecto Montauk. Más tarde, según su relato, recuperó toda su memoria a través de terapias hipnóticas y empezó a contar su experiencia en conferencias durante los años 90. A pesar de que nunca se presentó evidencia científica o documentos que comprobaran su historia, Bielek mantuvo su versión hasta que dejó de existir en 2011. Su testimonio se convirtió en uno de los pilares de las teorías de conspiración modernas sobre viajes en el tiempo, experimentos secretos militares y control mental, y es considerado por muchos como una extensión directa del mito del Proyecto Filadelfia.
Albielek no fue el único hombre que aseguró haber estado involucrado en el misterioso proyecto Filadelfia. Su testimonio, aunque impresionante, forma parte de una cadena de relatos que comenzaron décadas antes, con otros nombres y otras versiones de lo que habría ocurrido aquel día de 1943. Realmente todo empezó en los años 50, cuando un hombre llamado Carlos Allende, también conocido como Carl M. Allen, envió una serie de cartas a un astrónomo llamado Morris K. Jessup. En ellas afirmaba que había presenciado con sus propios ojos cómo el USS Eldridge, el barco protagonista del experimento, desaparecía envuelto en una extraña neblina verdosa y reaparecía a cientos de kilómetros de distancia. Allende decía haber visto el suceso desde otro barco, el SS Andrew Furuseth, anclado cerca del puerto de Filadelfia. Describió escenas aterradoras, marineros que gritaban, algunos que se desvanecían en el aire y otros que, cuando el barco reapareció, estaban fusionados con el metal del casco. Morris Jessup, el científico que recibió las cartas, quedó tan intrigado que empezó a investigar. Pero su curiosidad lo llevó a un callejón oscuro. Años después, el propio Jessup fue encontrado sin vida dentro de su coche. Pero la cadena de testigos no termina ahí. En los años 80 y 90, otros nombres comenzaron a aparecer, como Preston Nichols, quien aseguró haber trabajado en el proyecto Montauk, una continuación secreta del proyecto Filadelfia. Nichols, Bielek y Cameron afirmaban haber participado juntos en experimentos sobre telepatía, control mental y portales temporales realizados en una base militar en Long Island. Según ellos, el gobierno estadounidense había seguido perfeccionando la misma tecnología que una vez hizo desaparecer al USS Eldridge, y que los experimentos con el tiempo nunca se detuvieron, solo cambiaron de nombre y de lugar. Mientras tanto, algunos supuestos exmarineros del Eldridge contaron historias extrañas. Apagones inexplicables, órdenes secretas y compañeros que desaparecieron sin explicación. Aunque oficialmente la Marina negó todo, los documentos perdidos, las contradicciones en los registros y el silencio de muchos involucrados solo alimentaron la sospecha. Así, el relato de Albielek no quedó aislado. Fue solo una pieza más en un rompecabezas de voces, cartas, rumores y muertes misteriosas que, juntas, dieron forma al mito del proyecto Filadelfia. Un experimento que, según muchos, rompió las leyes del tiempo y del espacio, y cuyas consecuencias tal vez todavía seguimos sintiendo hoy. Quizás nunca sepamos si el proyecto Filadelfia fue real, o solo un conjunto de testimonios, errores y coincidencias que con el tiempo se mezclaron con la imaginación y el miedo de la Guerra Fría. Pero lo cierto es que estas historias, las de Bielek, Allende, Jessup y muchos otros, siguen apareciendo una y otra vez, recordándonos que cada generación tiene sus secretos, y que detrás de cada avance científico puede haber experimentos que jamás conoceremos. Nosotros somos Conspirativo 10. Gracias por acompañarme. Te invito a que te suscribas en nuestros canales y si te gustó este testimonio lo compartas.